y jamás lo has podido encontrar, porque muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Ese amigo me vio en angustia cuando nadie me quiso ayudar. Se acercó y vendó mis heridas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Y bienvenido a mi canal a través de YouTube. Y una vez más, bienvenido a este estudio bíblico de ¿Quién es Jesús? Estamos hoy en la parte número 7. ¿Quién es Jesús? Él es la resurrección. Jesús es la resurrección. Es la parte número 7 y base bíblica que vamos a estar leyendo es Juan capítulo 11 versículo 25. Juan 11, 25. Pero primero vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Vamos a dar un repaso primero antes de comenzar. Nosotros aprendimos en la parte número 3, en él estaba la vida. Y en la parte número 3, el video 3, si no lo ha visto, por favor, vea el video antes de continuar porque este es el 7º video en esta serie de ¿Quién es Jesús? Pero en la parte número 3 nosotros aprendimos que en él estaba la vida, que en Jesús estaba la vida, y eso significa a través de la palabra que Él nos da vida física, porque Él fue el que nos dio vida a nosotros cuando nos formó del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida. Cuando sopló en la nariz de Adán, le dio aliento de vida y él vino a ser un ser viviente y nos da también vida espiritual, porque antes de venir a Jesús nosotros estamos muertos. En primera de Juan capítulo 5, 25 dice: de cierto os digo que viene la hora y es ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y nosotros discutimos que esa era vida, que el Señor nos daba resurrección, pero una resurrección de una vida espiritual, porque cuando el hombre está apartado de Dios, está muerto espiritualmente. Lo pudimos ver en Efesios capítulo 2 del 1 al 6. Y también leímos que esa vida era la luz de los hombres que alumbra el camino de nosotros. Pero también la lección antipasada en la parte número 6 era: Él es el pan de vida. Y ese pan que descendió del cielo, que es el que Dios nos da en la palabra de Dios, nos da vida eterna y nos da vida para siempre. En el estudio de hoy vamos a hablar de la resurrección. Jesús es la resurrección. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Padre, me humillo ante ti y te doy gracias. Reconozco que tú eres Dios, que solo tú tienes sabiduría y da entendimiento. Padre, yo te pido que tú me des palabra para yo poder hablar estas palabras con denuedo, Señor. Que el que venga a escuchar estos videos puedan ser edificados y crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre amado, te pido que los creyentes que oigan este mensaje puedan reconocer y entender sobre la resurrección, que significa eso en Jesús para nosotros. Y los que vienen, Señor, que no te conocen, que tú puedas, Señor, darle vida y levantarlos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 11 de Juan, historia conocida por todos, la resurrección de Lázaro. Pero vamos a tocarla profundamente. La base bíblica, el versículo principal es el 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a aprender lo que eso significa para nosotros los creyentes, para los creyentes que nosotros tenemos familiares que murieron en Cristo Jesús. ¿Qué eso significa para nosotros? Resurrección. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a través del poder de Jesús, nos muestra 3 resurrecciones que Jesús hizo. La de Lázaro, que vamos a estudiar, la del hijo de la viuda y la de la hija de Jairo. Vamos a leer Lucas 7, 11 al 15, que es la resurrección al hijo de la viuda de Naín. La palabra nos dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchas de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella muchas gentes de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Ahora, en Lucas 8, 49 al 55, también vemos que Jesús resucita a la hija de Jairo. 8, 49 al 55 del libro de Lucas. Entonces, hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temes, cree solamente y será salva. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sabemos en el libro de Juan, capítulo 11, lo que vamos a estudiar hoy, que Jesús también resucita a Lázaro, el hermano de Marta y María. La diferencia es que esto eran resurrecciones temporales. Estos 3 volvieron a ver muerte otra vez. La resurrección
que estamos hablando es la resurrección de vida eterna, a nunca a volver a ver muerte otra vez, a vivir para siempre, a ser resucitado con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible como el de Cristo. Y estas son las 3 resurrecciones que nuestro Señor Jesús hizo a través del poder, mostrando su poder a la gente, mostrando que Él era Dios. Como Él iba a decir aquí, Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque muera, vivirás. Ok, antes de nosotros entrar en la historia, yo busqué en el diccionario bíblico la palabra resurrección. Y voy a leer lo que yo encontré, básicamente con versículos para apoyar lo que estamos estudiando. Porque así se hacen los estudios, buscamos libros para ayudarnos. Y ahora voy a usar el diccionario bíblico para que nos ayude. Dice, resurrección es el principio fundamental de los tratos de Dios en gracia hacia el hombre. Por cuanto el hombre está bajo sentencia de muerte, y en la muerte misma debido al pecado. Eso vemos en Efesios 2:1, 4-6, Colosenses. Vamos a leer primero Colosenses 3, del 1 al 4, y después hablamos un poquito, porque lo que está diciendo aquí es que la resurrección es un trato de Dios con el hombre. El hombre está muerto porque hay una sentencia. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa misma morirá, ciertamente morirá. Está constituido que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Todos vamos a morir. Pero depende del trato con Dios con nosotros, o tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como leímos en Efesios capítulo 2, del 1 al 6 en estudios anteriores. Hoy vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, oímos la voz del Hijo y recibimos vida. Resucitamos espiritualmente, pero nosotros participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo regrese a la tierra, nosotros seremos manifestados también con Él, resucitados. Los que murieron van a ser resucitados. Eso lo vamos a estudiar un poquito más abajo. Déjame continuar leyendo lo que dice el diccionario bíblico sobre la resurrección. El Señor habla de resurrección para vida en Juan 5:29. El orden de la resurrección definitiva, dejando a un lado las resurrecciones temporales, como hablamos de la hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda, que Dios manifestó su poder. Dios manifestó su poder donde esos es cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida,
y luego el fin. Eso está en 1 Corintios 5, 23 al 24. Ya nosotros hemos estudiado eso en otro orden, porque existen dos resurrecciones. Está la resurrección de los santos y la resurrección de los malvados. La resurrección de vida eterna y la resurrección de condenación. Este fin es evidente: el levantamiento de los malvados a juicio, o en otras palabras, a resurrección de condenación, como nos dice Juan 5:29. En Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 5, se ve una estrecha correspondencia con el pasaje de 1 Corintios 15, 23 al 24, que habla todo en su debido orden. Cristo la primicia, luego nosotros en su medida y luego el fin. En ambos se aprecia con la frase clave: cada uno en su debido orden, como se interpone el reinado milenial de Cristo. Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer el 4 y el 5 para ver de lo que se está hablando aquí. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hay un orden. Los que son de Cristo, los que han creído en Cristo, resucitarán en el día último, en el día postrero, el fin. Todos van a ser resucitados. Esto es lo que la Biblia enseña, no yo, la Biblia. Y ellos recibirán vida para vida eterna. Pero después del milenio, los otros muertos que no murieron con Cristo, que no aceptaron a Cristo y se van a dejar marcar con la marca de la bestia y van a adorar a la imagen y al anticristo, van a ser resucitados después del milenio para condenación. Ok, así, siguiendo el orden de resurrecciones, todavía estoy leyendo del diccionario bíblico, establecido en las Escrituras, se puede considerar sucesivamente: 1. La resurrección de Jesús, de Jesucristo. Él es la primicia, el primero que resucitó para no ver muerte jamás. 2. La resurrección de los creyentes, que cuando recibimos este cuerpo glorificado no vamos a ver muerte otra vez. Y tercera, la resurrección de los impíos. Y ese es el fin. Y eso lo vemos en Daniel 12, 1 al 2.
en el Antiguo Testamento. Esto es lo que el pueblo de Israel aprendió y creía. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen, este es el versículo 2, en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua, confusión perpetua. La resurrección, ahora estoy para atrás en el diccionario bíblico, la resurrección del Señor Jesucristo, el retorno de Cristo a una vida corporal glorificada tras 3 días después de su muerte, constituye junto con la cruz la base misma del evangelio. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, 3 y 4. Vamos a leerlo, porque esto es por la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió y en 3 días resucitó. Murió conforme a como fue escrito en el Antiguo Testamento y resucitó conforme como fue escrito en el Antiguo Testamento. Sin esta hecho, sin la resurrección de Cristo, sin esta gloriosa resurrección, la fe del cristiano sería totalmente vana. Y si vamos al versículo 14 al 19 de ese mismo 1 Corintios 15, mira lo que Pablo dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, Él resucitó, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él dice, si los muertos no resucitan, si no hay resurrección de los muertos, entonces en vana es nuestra fe, en vana predicamos y somos falsos testigos, porque nosotros testificamos que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en vuestros pecados. Él dice, si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, entonces nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque dicen que Cristo no resucitó. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Básicamente dice,
si nosotros estamos esperando en Cristo que viene otra vez, pero Él no resucitó, pues entonces nosotros merecemos, somos miserables. Somos miserables y deben de tener pena de nosotros. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. Jesús, la resurrección y la vida. Por cuanto Jesús murió y Jesús resucitó, Él puede decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es algo glorioso, que Jesús es la resurrección por cuanto Él murió y resucitó, porque los muertos sí resucitan, porque sí existe una resurrección de los santos que vamos a experimentar cuando Cristo se manifieste. Ok, sabemos que Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, pero Él se quedó. Y no fue hasta 4 días después, y cuando Él llega, ya Lázaro había muerto. Vamos a coger la historia en el versículo 17 del capítulo 11 del libro de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo daría. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Dice: yo sé que mi hermano va a resucitar, Jesús. Yo sé, en la resurrección, en el día postrero, cuando todos los muertos resuciten, yo sé que Él resucitará. Ahí es que Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 6 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso fue hasta el 27. Ella le dice: sí, Señor, yo creo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres Dios, el Mesías, porque eso solo es el Cristo, es el ungido, enviado de Dios. Vamos a brincar para el versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadlo ir. Desatadlo y dejadlos ir. Sabemos la historia completa. Jesús aquí declara: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo, ¿quién es Jesús? Él es la vida. Él es la resurrección. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en Él, vivirá y no morirá eternamente, sino que tendremos vida eterna. Nosotros ya hemos leído Juan 5:21, pero vamos a leerlo otra vez. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 24 al 29 ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y ya hemos aprendido y estudiado que esto se refiere a la vida espiritual, que hemos sido resucitados espiritualmente. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora nosotros ya hemos estudiado estos versículos y hemos ya discutido y hemos concluido que aquí se refiere a los que han creído en Cristo Jesús, no en los que hacen obras, sino hacer lo bueno quiere decir hacer la obra del Padre y creer en el Hijo de Dios, que es Jesús, y poner la vida en práctica. Y los que hacen lo malo es los que niegan a Jesús. Solo los que aceptan a Cristo oirán la voz y resucitarán para vida eterna. Y los que hicieron lo malo, los que no aceptaron a Cristo, resucitarán para condenación.
Juan 6, 37 al 47. Voy a leerlo porque es necesario que nosotros entendamos que la Biblia enseña que la resurrección es en el día postrero. El día postrero es el último día, cuando Cristo venga y se manifieste, cuando todo ojo le verá. Ese es el día postrero y esa es la resurrección que vamos a ver. Vamos a leer para que sea la Biblia que diga cuándo es la resurrección de los que están con Cristo. Juan 6, 37 al 47. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Primero, todo que el Padre le da, vendrá a Jesús. Todos nosotros que el Padre le ha dado a Jesús, venimos a Jesús y Jesús no nos echa fuera y el que viene no le echa fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Todo el que el Padre le da al Hijo, viene al Hijo. Todo el que viene al Hijo, Él no lo echa fuera y le da vida. En el día postrero, le da vida. Lo resucitará en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucito en el día postrero. Ahí tenemos el 37 al 40, nos dice 2 veces que nos resucita en el día postrero. El 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque hablaba diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? 43. Jesús respondió y les dijo. Esta es la continuación del capítulo 6 que estábamos estudiando el estudio anterior del pan de vida. ¿Ok? Esta conversación no la leímos porque la estaba guardando para esta parte. Ok, el 43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir al Hijo si no el Padre lo trae, y Jesús le resucita en el día postrero. Ya van 3 veces, 39, 40 y 44, que dice que él, 43, que él le resucita en el día postrero. 45, escrito está: en los profetas serán todos enseñados por Dios. Así que todos aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno ha visto al Padre, sino aquel que vino del Dios. Este ha visto al Padre. 47. De cierto te digo,
el que cree en mí tiene vida eterna. Y vamos a Juan capítulo 6, 60 al 64 para concluir este capítulo de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quienes le habían de creer. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Mira, Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el que nos da vida y Él nos dará vida en el día postrero, nos resucitará. Pero es el Padre que nos trae al Hijo. Y todo que el Padre lleva al Hijo, Él va al Hijo, el Hijo no lo echa fuera y le da vida. ¿Por qué? Porque nadie, ninguno que Jesús recibió del Padre, Él no va a perder ni uno. Hay una falsa entendimiento y es que muchos dicen que podemos perder la salvación. El que pierde la salvación nunca la tuvo o no la pudo perder. El que el Padre manda a Jesús, y eso es lo que acabamos de leer en este capítulo 6 de Juan, el Señor lo recibe y no lo echa fuera y no pierde ni uno y le da vida en el día postrero. El que es salvo, el que es escogido por Dios a llegar a Jesús, Jesús no lo echa fuera y le resucita en el día postrero. Por eso Él es la resurrección. La salvación, el que no la tiene no la puede perder. El que la tiene no la puede perder porque es algo que Dios es el que la da. Y Él la pagó a través de Jesús. Si nosotros decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El que se pierde nunca tuvo salvación. Por eso el apóstol Juan en primera de Juan dice que los falsos profetas y los falsos maestros salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se entienda y sepamos que no todos son de nosotros. No todos que están en la iglesia son cristianos. No todo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos que procurar ser unos de los que tenemos salvación. Y procurarla y ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Eso sí, tenemos que ocuparnos en la salvación con temor y temblor. La venida del Hijo del Señor. Mira, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice, oye como Pablo le dice a la iglesia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. So él dice que Dios mismo, el Señor mismo Jesús, descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo Jesús, los que son de Él, resucitarán primero. Y el versículo 17 es importante que lo entendamos. Luego nosotros los que vivimos. Oye, como Pablo se incluye. Él no dice luego vosotros. Cuando Pablo dice vosotros, él nos está incluyendo. Pero cuando él dice y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, oye eso, luego nosotros, los que hemos vivido, los que habemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, él dice luego nosotros que hemos quedado. Y lo importante que yo quiero que tú entiendas, amado hermano, es que la Biblia lo está enseñando. No soy yo, es la Biblia. El apóstol Pablo se incluyó y dijo, y luego nosotros, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16, al final del 16 y en el principio del 17. Y luego nosotros que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados. El apóstol Pablo se incluía con los que todavía estaban vivos en la venida, en el regreso de Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia. Y él no estaba hablando de un rapto secreto. Él no estaba hablando de una resurrección secreta. No, él estaba refiriendo, como él dijo en 1 Corintios 15, 23 y 24. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego nosotros en su venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero en la venida de Cristo. Y luego los que hemos quedado, dice Pablo. Él se incluyó en esa lista de los que quedaban. Pablo esperaba la segunda venida de Cristo durante su tiempo. Pero lo importante de esto es que Pablo no creía en un rapto secreto, como muchos creen que la iglesia será levantado antes de la gran tribulación. Porque eso no está en la Biblia. Los apóstoles no enseñaron eso. Ahí mismo en ese capítulo podemos ver que Pablo se incluye en los que quedaron hasta la venida de Cristo. Y lo dejo ahí. Para continuar, primera de Corintios, y creo que con esto vamos a terminar. Sí, primera de Corintios, capítulo 15, como estábamos leyendo ahorita. Pero ahora vamos a leer del 50 al 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, eso es morir, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados, todos vamos a recibir un cuerpo de gloria, todos vamos a recibir un cuerpo glorificado como el de Cristo. Lo único que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que hemos quedado, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorporales, y nosotros seremos transformados. Una vez más, el apóstol Pablo se incluye con los que todavía están muertos durante la resurrección de los cristianos que murieron, de los muertos en Cristo. 53. Porque es necesario que esta corrupción se vista de incorrupción y estos mortales se vista
de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vive Dios. El trabajo del Señor no es en vano. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hemos quedado seremos transformados. Esta corrupción se va a vestir de incorrupción. Esta mortalidad se va a vestir de inmortalidad porque Jesús es la resurrección y nos va a resucitar en el día postrero. Aquí trae la conclusión del capítulo de la parte número 7 de este estudio bíblico. ¿Quién es Jesús? Jesús es la resurrección. En la parte número 8, esta es la parte 6 que acabamos de terminar. En la parte 8 Él es el buen pastor. ¿Quién es Jesús? Él es el buen pastor. Esa será la parte 8 que vamos a subir después de este video. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete, toca la campana de notificación y comparte estos videos para que otros sean edificados también. Si todavía tú no conoces a Cristo, quiero presentarte al Dios que te quiere dar vida eterna, al Cristo que quiere resucitarte en el día postrero. Primero te tiene que resucitar espiritualmente, porque está muerto espiritual si tú no has aceptado a Cristo. Y Él quiere darte vida eterna. Pero antes de darte la vida eterna te tiene que dar la vida y la luz. Quiero que venga a los pies del Señor y crea en el Señor Jesucristo, que Él es el dador de la vida. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, repite esta oración conmigo, pero hazla de corazón. Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de infinita bondad, Padre, vengo a ti dándote gracias. Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy lejos y estoy destituido de tu gloria. Reconozco que Jesús es el único camino a ti, que el único camino que llega a ti, Padre amado. Necesito que tú me des vida, que me resucite espiritualmente y luego me dé vida eterna, Padre, cuando muera. Padre, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo rechazo el pecado, renuncio al pecado y acepto a Cristo, acepto la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y deposita tu espíritu, derrámalo sobre mí para que yo pueda andar conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha repetido esa oración, bienvenido al cuerpo de Cristo. Búscate una iglesia que predique la sana doctrina. Lee la palabra y ora. Mándame un mensaje a través de mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmar@gmail.com ministerio.echandolaredalmar@gmail.com porque quiero orar por ti. Cuéntame que te convertiste a Cristo. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito y toca la campanita de notificación
para que recibas alerta cuando mande nuevos estudios. Y reparte y comparte estos videos con otros para que sea edificado. Hasta la próxima vez, la parte número 8. ¿Quién es Jesús? Él es el buen pastor. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal.